Hola, un cordial saludo, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy estudiaremos este teorema referido a rectas paralelas. El teorema dice lo siguiente: si una recta transversal corta dos rectas y la medida de un par de ángulos correspondientes son iguales, entonces dichas rectas son paralelas. Iniciemos la demostración con el planteamiento de la hipótesis. Para ello vamos a dibujar lo que nos dice el enunciado: dos rectas que estén atravesadas por una transversal. En este caso podemos considerar las rectas M y N, que están atravesadas por una transversal y cuyo par de ángulos correspondientes son iguales. Por ejemplo, vamos a considerar este par de ángulos, a los cuales vamos a llamar alfa y beta, y que sean iguales. Es decir, que este ángulo alfa y este ángulo beta van a tener la misma medida. Si se cumplen todas estas condiciones, entonces la recta M debería ser paralela a la recta N. Entonces nuestra tesis será M paralelo a N. Demostración. Para este caso utilizaremos la demostración indirecta, que consiste en negar la conclusión y durante el desarrollo de la demostración encontrar una contradicción. Cuando se encuentre la contradicción, el teorema estará demostrado. Partiremos negando la conclusión. Si M es paralelo a N, entonces diremos que M no es paralelo a N, es decir, que la recta M no es paralela a la recta N. Recordemos que si dos rectas son paralelas, estas nunca van a tener puntos en común, nunca se van a encontrar. Pero al afirmar que la recta M no es paralela a la recta N, entonces la recta M y la recta N en algún momento van a chocar, van a tener un punto en común y van a formar un triángulo. Por ejemplo, la recta M se va a encontrar con la recta N en algún punto. Entonces esta recta vamos a considerar que no es paralela a la recta N, y si no es paralela, entonces va a interseccionar en algún punto, por ejemplo en este punto. Y si intersecciona en este punto, va a formar un triángulo al cual podemos llamar triángulo ABC. Si observamos este nuevo gráfico, tenemos elementos importantes. Por un lado, tenemos que el ángulo alfa es un ángulo interior en el triángulo ABC. Y por otro lado tenemos que el ángulo beta es un ángulo exterior del triángulo ABC y que no es consecutivo al ángulo alfa. Al no ser consecutivo beta al ángulo alfa, entonces cumple el teorema del ángulo exterior de un triángulo, por tanto beta es mayor que el ángulo alfa por el teorema del ángulo exterior. Pero por dato tenemos que alfa es igual a beta. Entonces tenemos inicialmente esta relación, que el ángulo alfa era igual al ángulo beta. Pero también tenemos que el ángulo beta es mayor que el ángulo alfa. Entonces aquí ya está la contradicción. En el punto 5 y en el punto 6 tenemos la contradicción. Por tanto, se rechaza esta negación y se valida la tesis. Entonces, M es paralelo a N, quedando el teorema de esta manera demostrado. Ahora resolvamos una aplicación. Este problema dice lo siguiente: determinar si las rectas L y M son paralelas. Solución. Tenemos dos rectas que están atravesadas por una transversal y tenemos un par de ángulos correspondientes que tienen unas medidas. Entonces debe cumplirse el teorema anteriormente demostrado, es decir, que este ángulo y este ángulo tengan la misma medida. Por un lado tenemos la expresión 2x menos 3, que no se puede simplificar más, y por otro lado tenemos la expresión entre paréntesis x más 5 menos entre paréntesis 8 menos x. Esta expresión sí la podemos simplificar y podemos escribir de la siguiente manera: x más 5 menos 8 más x.
este signo negativo hace cambiar los signos al interior del paréntesis. Agrupamos las x y los números, ejecutamos las operaciones, tendríamos 2x menos 3. Efectivamente verificamos que las expresiones son las mismas. 2x menos 3 mide este ángulo y este ángulo también mide 2x menos 3. Y si son iguales estos ángulos correspondientes, entonces la recta M y la recta L son paralelas. Por tanto, L es paralelo a M, con lo que hemos resuelto el problema.